A ver, imaginemos una situación, una que seguro que a mucha gente le suena. Ujú. Los vecinos de al lado. Pues mira, se van de vacaciones y de repente llega una notificación urgente, una fuga de agua que, vamos, amenaza con inundarles la casa. El clásico. El clásico, ¿sí? Y claro, no hay forma de contactar con ellos. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a un fontanero por nuestra cuenta y riesgo? ¿O pensemos en otra cosa? Conocemos a dos personas que, profesionalmente, encajarían a la perfección. Ajá. Les ponemos en contacto y acaba montando un negocio millonario. Son situaciones que nos pueden pasar, pero legalmente, ¿en qué lío nos estamos metiendo? Uf, en uno muy grande si no se tienen las cosas claras. Pues hoy vamos a sumergirlos en un ensayo jurídico fascinante sobre el derecho colombiano que analiza precisamente esto. Se centra en tres figuras que pueden parecer, no sé, primas hermanas, pero que tienen consecuencias radicalmente distintas. La agencia oficiosa, la intermediación y el concepto general de la gestión de negocios sin mandato. Exacto. Y el problema de fondo que destripa el documento es que confundir estas figuras es un error que puede salir carísimo. O sea, cambia por completo las reglas del juego. O sale mal y, sobre todo, cómo se protege a la gente que confía en quien actúa. La tesis del ensayo es muy potente. El sistema legal quiere premiar la utilidad y la buena fe, pero es implacable sancionando el abuso y la intromisión. Vale, pues vamos al grano. Empecemos por la primera, la agencia oficiosa. El nombre suena un poco a notaría del siglo XIX, pero la idea es bastante intuitiva, ¿no? Sí, la idea de base sí. Se supone que es cuando alguien, de forma espontánea y voluntaria, se encarga de un asunto de otro sin que se lo pidan, pero con la intención de ayudar. Una especie de excepción a la regla de que nadie puede actuar en tu nombre sin tu permiso. Así es, pero es una excepción con muchísima letra pequeña. Y aquí es donde el análisis se pone interesante, porque no vale cualquier tipo de intromisión. Para que estemos hablando de una agencia oficiosa del libro, se tienen que dar 4 requisitos sagrados. A ver, El primero, y más obvio, es que haya ausencia de mandato. Nadie te lo ha pedido, actúas porque quieres. claro, si no, sería un contrato normal y corriente y no estaríamos hablando de esto. Precisamente. El segundo es la intención de gestionar en interés ajeno. Esto es fundamental. No buscas llevarte una comisión ni sacar tajada. Tu único objetivo es proteger el patrimonio o los intereses de la otra persona. Vale. Y el tercero es el que genera más debate en los tribunales. La utilidad objetiva. Espera, para. Esa idea de utilidad objetiva me parece un campo de minas legal. O sea, ¿quién decide que es objetivamente útil? Lo que para mí es una reparación de emergencia para salvar la casa de mi vecino, para él podría ser un gasto innecesario, porque ya tenía pensado llamar a su primo el fontanero la semana que viene. No es algo increíblemente subjetivo. Totalmente. Y ahí es donde el ensayo destaca que los jueces tienen que hilar finísimo. No se trata de la opinión del que actúa, ni siquiera del dueño del asunto. El baremo es lo que una persona razonable, un buen padre de familia, como dice la ley, habría considerado indispensable en esa misma situación. Ujú. El texto pone un ejemplo genial. Si cambias las cerraduras de tu vecino por unas más seguras porque a ti te parecen mejores, eso no es una gestión útil. Es una mejora no solicitada. Claro, pero si la cerradura celota y la puerta abierta de par en par, arreglarla sí es una gestión útil y necesaria. La línea es delgadísima. Entendido. No vale solo con tener buenas intenciones. ¿Y el cuarto requisito cuál es? La conformidad presunta. Actúas bajo la suposición razonable de que el dueño estaría de acuerdo. Y sobre todo que no se ha opuesto explícitamente. Si tu vecino te dejó una nota diciendo, pase lo que pase, no toques nada, ni llames a nadie, entonces se acabó. Cualquier cosa que hagas ya no es agencia oficiosa, es una invasión en toda regla. Un momento. Si yo hago todo eso de buena fe, cumplo los 4 puntos, llamo al fontanero y salvo la casa de mi vecino, ¿encima la ley me obliga a algo? Porque me suena que el premio por ser buen ciudadano va a ser más trabajo y más responsabilidad. No parece muy justo. Es una paradoja, ¿verdad? Pero la lógica legal aquí es, en plan, si empiezas algo, no lo dejes a medias y causes un mal mayor. Ya. La ley te obliga a ser responsable con la ayuda que decidiste dar voluntariamente. Tienes la obligación de continuar con la gestión hasta que el dueño pueda hacerse cargo. No puedes simplemente abrirle la puerta al fontanero y marcharte dejándolo solo en casa ajena. Tienes que supervisar mínimamente que el trabajo se hace. Menudo marrón. ¿Y el vecino, el dueño de la casa, está obligado a pagarme a mí y al fontanero sin rechistar?
Ahí está el equilibrio. El dueño solo tiene que reembolsar los gastos necesarios y asumir las obligaciones si la gestión fue, como decíamos, objetivamente beneficiosa. Si el fontanero hizo una chapuza de narices o el problema era una tontería que no justificaba montar todo ese pifostio, el agente oficioso, o sea tú, asume el riesgo y el coste. Claro. El sistema protege al dueño de interferencias inútiles. Espera, entonces, ¿la agencia oficiosa que acabamos de describir es solo una pieza del puzzle? El ensayo dice que hay una categoría más grande que lo engloba todo, la gestión de negocios sin mandato. Ahora sí que se complica la cosa. ¿Qué es este concepto general? Es una pregunta clave porque sin entender el marco, las piezas no encajan. Antes de ver los detalles de la agencia oficiosa, es fundamental entender la filosofía de la gestión de negocios sin mandato. El ensayo lo presenta casi como un principio filosófico del derecho. La sociedad quiere fomentar la ayuda mutua, la solidaridad, pero al mismo tiempo necesita ponerle límites muy claros al entrometido. Vale. Esta figura es ese gran pacto social convertido en ley. O sea que es un concepto mucho más amplio, muchísimo más. Regula desde el que recoge el correo del vecino para que no se acumule hasta el que paga una deuda ajena para evitar un embargo inminente. La agencia oficiosa, tal como la regula el Código Civil colombiano, es simplemente la manifestación más detallada y común de este principio general. La gestión de negocios es el paraguas y la agencia oficiosa es el tipo de lluvia más frecuente que cae debajo. Entendido. Y dentro de este paraguas hay un mecanismo que parece casi mágico, la ratificación. Volvamos a la fuga de agua. ¿Qué pasa si el dueño vuelve de vacaciones, ve la factura del fontanero, comprueba que todo está perfecto y dice, «Menos mal que actuaste, chapó, te pago hasta el último céntimo»? Pues esa declaración lo cambia todo. La ratificación es un acto potentísimo. Según el ensayo, si el dueño del negocio ratifica lo que has hecho, la ley lo trata como si te hubiera dado un mandato, un poder desde el mismísimo principio. ¿En serio? Sí, tiene efectos retroactivos. Es como si el vecino hubiera viajado al pasado para darte permiso antes de que llamaras al fontanero. ¿Y eso no puede crear problemas? ¿Qué pasa si en ese intervalo ha pasado algo más? Claro, tiene límites. La ley protege a terceros que hayan podido adquirir derechos de buena fe mientras tanto. La seguridad jurídica es lo primero. Pero en la relación entre el gestor y el dueño, la ratificación sanea por completo la falta de autorización inicial y convierte un acto arriesgado en un contrato de mandato en toda regla. ¿Y si no hay ratificación? El riesgo para el que ayuda es muy grande. Es considerable. Si el dueño no ratifica y además un juez determina que tu intervención no fue útil, no solo no tienes derecho a que te devuelvan el dinero, sino que podrías acabar respondiendo por los daños y perjuicios que hayas causado. Es un equilibrio delicadísimo entre fomentar la solidaridad y castigar la injerencia. Entendido. Entonces, en la gestión siempre hay alguien que se mete a hacer algo por otro, asumiendo un papel activo. Pero en el ejemplo que dabas al principio, el de presentar a dos profesionales, ahí nadie está gestionando el negocio de nadie. Simplemente se crea una conexión. Legalmente, eso es un mundo completamente aparte. Es un universo legal distinto, y ahí es donde entramos en la figura de la intermediación. La diferencia es abismal, y es el punto en el que el ensayo pone más énfasis para evitar confusiones. A ver, El intermediario, por definición, no representa a nadie. Sus actos no vinculan a las partes. un simple conector. Exacto. El texto da ejemplos muy claros. El corredor de bolsa, el agente inmobiliario que enseña un piso. Su trabajo es poner sobre la mesa la oportunidad para que otros dos negocien y cierren un trato. El contrato final lo firman ellos. El intermediario es un puente. No es un actor en el negocio final. De acuerdo, las definiciones están claras, pero el ensayo dedica un capítulo entero a un problema que surge en la práctica. Las plataformas digitales que dicen ser meros intermediarios, pero que en realidad ejercen un control tan férreo sobre la transacción que casi actúan como gestores. Ujú. Pensemos en las políticas de cancelación de Airbnb, o en el sistema de disputas de Amazon. ¿Es eso simple intermediación o es una gestión del negocio ajeno sin mandato? Esa es la pregunta del millón, y donde la teoría choca con la realidad del siglo XXI. Tradicionalmente, la responsabilidad del intermediario es limitada pero muy clara. No responde si el comprador no paga, pero sí responde si incumple sus propios deberes. ¿Y cuáles son? El principal es el deber de información veraz.
No puede mentir ni ocultar datos relevantes que conozca. Como el agente inmobiliario que jura que un piso es exterior cuando en realidad da a un patio de luces minúsculo y lúgubre. Ese es el ejemplo de manual. También tiene un deber de lealtad y neutralidad. En principio debe ser imparcial, a no ser que se pacte que actúa en interés de una de las partes. Vale. Y, por supuesto, un deber de diligencia profesional. Tiene que actuar con el cuidado y la pericia que se esperan de un experto en su sector. Su responsabilidad nace si da información falsa, es negligente o actúa de mala fe. Pero con estas nuevas plataformas, la línea se difumina. Al imponer sus propias reglas, están solo conectando o están gestionando activamente la relación comercial. Es un debate jurídico enorme ahora mismo. Entonces, para que nos quede claro el mapa general, si hacemos una tabla comparativa, ¿cuáles serían los titulares? Pues por un lado, la gestión de negocios sin mandato, con la agencia oficiosa como su versión más típica. La clave es que se actúa por otro sin permiso. Los efectos para el dueño dependen totalmente de la utilidad objetiva o de su ratificación posterior. ¿Y el peligro es? El gran peligro aquí es la gestión abusiva, meterse donde a uno no le llaman y causar un estropicio. Y por otro lado, la intermediación. Aquí la clave es que se actúa entre otros, se conecta. No hay poder previo y, lo más importante, nunca vincula jurídicamente a las partes con sus actos. El gran riesgo para el intermediario es la información falsa o la negligencia en su deber profesional. Esa es la distinción funcional clave. A partir de ahí, el ensayo extrae las consecuencias prácticas que esto tiene en Colombia, que son perfectamente extrapolables. Para los jueces, el mensaje es que deben ser increíblemente rigurosos al analizar la utilidad. No cualquier excusa vale para justificar una intromisión en asuntos ajenos. Y para los abogados, me imagino que el reto es no equivocarse de casilla al empezar un caso. Es crucial, el texto lo subraya. Calificar una situación como gestión o como intermediación, desde el principio te cambia la estrategia de defensa o de reclamación de la A a la Z. Claro. Como demandar a alguien por una gestión dañina que por proporcionar información falsa. Las pruebas que necesitas, los argumentos que usas y las indemnizaciones que puedes pedir son radicalmente distintas. ¿Y qué hay de las empresas? Todas esas plataformas digitales de las que hablábamos. Para ellas, la recomendación del documento es meridiana. Necesitan protocolos y términos de servicio clarísimos. Usar disclaimers y cláusulas de exoneración de responsabilidad es fundamental para dejar patente que su rol es de mera conexión y que no garantizan el cumplimiento de los contratos que se celebren a través de ellas. Su gran batalla legal es demostrar que son un simple tablón de anuncios glorificado y no un gestor encubierto. Y para el resto de los mortales, para el ciudadano de a pie, ¿cuál es la moraleja? Pues la moraleja es que ayudar a alguien sin que te lo pida no es un acto legalmente neutro. Pueden hacer de la más pura buena fe, pero puede crear obligaciones y responsabilidades que no esperábamos. Antes de actuar hay que pararse a pensar fríamente. ¿Es esta intervención de verdad necesaria, urgente y útil? Porque el sistema legal, aunque valora la solidaridad, protege con uñas y dientes la autonomía y la propiedad privada de cada uno. En definitiva, este análisis del derecho colombiano nos deja una idea muy clara. La ley te permite meterte en los asuntos de otros sin su permiso, pero solo bajo un corsé muy estricto de utilidad y buena fe, como en la agencia oficiosa. Por otro lado, la intermediación es una figura de facilitación, un mundo aparte donde la responsabilidad gira en torno a la diligencia y la transparencia. El sistema busca un equilibrio muy delicado. Premiar la ayuda genuina y proteger la confianza, pero sancionando sin miramientos el abuso o la negligencia. Y esto nos lleva a una reflexión final que va más allá del propio documento. El texto se centra en el marco legal, pero esta tensión entre la ayuda espontánea y la intromisión no deseada es un dilema social universal. Totalmente. Vivimos en un mundo digital donde las plataformas actúan como intermediarios globales y cualquiera puede intervenir en asuntos ajenos con un solo clic. Desde crear una colecta online para un desconocido que ha sufrido una desgracia, hasta emitir una opinión no solicitada que puede tener consecuencias reales y devastadoras. La pregunta es, ¿con qué criterios decidimos ahora cuándo una acción no autorizada es genuinamente útil para la sociedad y cuándo es una extralimitación perjudicial? ¿Dónde acaba la solidaridad y empieza la injerencia en la era de Internet?